Imagina descender por un pasillo de piedra completamente oscuro, 3000 metros sobre el nivel del mar, en lo profundo de los Andes peruanos. El aire es frío, casi no puedes respirar por la altitud. De repente, escuchas un rugido ensordecedor que parece venir de las paredes mismas. No es un animal, no es el viento. Es el sonido del templo rugiendo como un jaguar viviente. Tus manos tiemblan mientras en la oscuridad tocas algo frío, una gigantesca lanza de piedra blanca clavada en el suelo, con el rostro de un dios que te observa con colmillos amenazantes. Hace 3000 años, miles de peregrinos experimentaron exactamente esto en Chavín de Huántar, el centro religioso más poderoso de los Andes antiguos. Pero, ¿cómo crearon estos efectos de sonido sin electricidad? ¿Quiénes eran estos sacerdotes que controlaban mentes con arquitectura? ¿Y por qué este lugar fue abandonado y olvidado durante 2000 años? Hoy descubrirás la civilización Chavín, la cultura que unificó los Andes antes de los incas, que creó el primer estado teocrático de Sudamérica, y cuyos secretos arquitectónicos aún desconciertan a los ingenieros modernos. Entre los años 900 y 200 a.C., mientras los olmecas dominaban Mesoamérica y Grecia veía nacer la democracia, en las alturas de los Andes peruanos surgió algo extraordinario. La cultura Chavín estableció en Chavín de Huántar un centro ceremonial tan influyente que su estilo artístico, sus símbolos religiosos, y su iconografía se difundieron por miles de kilómetros a lo largo de la costa y la sierra peruana. Pero aquí está lo fascinante, Chavín no fue un imperio militar. No conquistaron territorios con ejércitos. En cambio, conquistaron mentes con religión, arte, y una arquitectura tan sofisticada que literalmente manipulaba los sentidos de sus visitantes. Crearon un oráculo, un lugar donde los dioses supuestamente hablaban a través de la piedra y el sonido. Los arqueólogos consideran a Chavín como el horizonte temprano de la civilización andina, el momento en que las culturas dispersas del Perú antiguo se unificaron bajo una cosmovisión compartida. Todo lo que vino después, los Moche, los Nazca, los Bari, y eventualmente los Incas, bebió de esta fuente. Pero, ¿cómo lograron esto? ¿Qué tecnologías utilizaron? ¿En qué creían? Y la pregunta más intrigante, ¿por qué colapsaron tan repentinamente que su nombre mismo fue olvidado hasta el siglo XX? Prepárate para un viaje a los Andes antiguos, donde la religión se mezclaba con la ingeniería acústica, donde el arte era propaganda psicológica, y donde un grupo de sacerdotes científicos creó el culto más sofisticado de la América precolombina. Hoy descubrirás la civilización Chavín, la cultura que unificó los Andes antes de los incas, que creó el primer estado teocrático de Sudamérica, y cuyos secretos arquitectónicos aún desconciertan a los ingenieros modernos. Introducción. Entre los años 900 y 200 a.C., mientras los olmecas dominaban Mesoamérica y Grecia veía nacer la democracia, en las alturas de los Andes peruanos surgió algo extraordinario. La cultura Chavín estableció en Chavín de Huántar un centro ceremonial tan influyente que su estilo artístico, sus símbolos religiosos, y su iconografía se difundieron por miles de kilómetros a lo largo de la costa y la sierra peruana. Pero aquí está lo fascinante, Chavín no fue un imperio militar. No conquistaron territorios con ejércitos. En cambio, conquistaron mentes con religión, arte, y una arquitectura tan sofisticada que literalmente manipulaba los sentidos de sus visitantes. Crearon un oráculo, un lugar donde los dioses supuestamente hablaban a través de la piedra y el sonido. Los arqueólogos consideran a Chavín como el horizonte temprano de la civilización andina, el momento en que las culturas dispersas del Perú antiguo se unificaron bajo una cosmovisión compartida. Todo lo que vino después, los Moche, los Nazca, los Bari, y eventualmente los Incas, bebió de esta fuente. Pero, ¿cómo lograron esto? ¿Qué tecnologías utilizaron? ¿En qué creían? Y la pregunta más intrigante, ¿por qué colapsaron tan repentinamente que su nombre mismo fue olvidado hasta el siglo XX? Prepárate para un viaje a los Andes antiguos, donde la religión se mezclaba con la ingeniería acústica, donde el arte era propaganda psicológica, y donde un grupo de sacerdotes científicos creó el culto más sofisticado de la América precolombina.
Orígenes, el nacimiento en las montañas. Para entender Chavín, debemos comenzar con geografía. El Perú antiguo es uno de los territorios más diversos y extremos del planeta. Tienes la costa desértica más árida del mundo, cortada por valles fértiles donde ríos glaciales descienden de las montañas. Tienes la cordillera de los Andes, con picos que superan los 6.000 metros de altura. Y al otro lado de las montañas, tienes la selva amazónica, húmeda, densa, impenetrable. Chavín de Huántar se estableció precisamente en el punto de encuentro de estos tres mundos, a 3.180 metros de altitud, en un valle donde convergen los ríos Mosna y Huachexa, en lo que hoy es el departamento de Ancash. Este no fue un accidente geográfico. Era el lugar perfecto para un centro religioso que pretendía unificar todas las regiones del Perú. Antes de Chavín, ya existían sociedades complejas en los Andes. En la costa norte, culturas como Cupiznique desarrollaban cerámica sofisticada. En las tierras altas, comunidades agrícolas cultivaban papa, quinoa y maíz en terrazas cuidadosamente construidas. Pero estas sociedades estaban fragmentadas, cada una con sus propias tradiciones. Alrededor del año 900 a.C., algo cambió. Un grupo de visionarios comenzó la construcción de Chavín de Huántar. No sabemos exactamente quiénes fueron estos fundadores. No dejaron inscripciones con sus nombres. Pero sabemos que eran ingenieros brillantes, arquitectos innovadores y maestros en psicología de masas. ¿Pero por qué alguien construiría un centro ceremonial a más de 3.000 metros de altura, donde el oxígeno es escaso y el clima es brutal? Piénsalo, la altitud misma habría puesto a los peregrinos en un estado alterado de conciencia. La falta de oxígeno causa mareos, confusión, visiones. Los sacerdotes de Chavín lo sabían. Lo usaron. Y esto es solo el comienzo de cómo manipulaban la experiencia de sus visitantes. Espera a descubrir lo que hacían en los túneles subterráneos. El complejo ceremonial de Chavín de Huántar es, sin exageración, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Cuando lo ves por primera vez, parece una serie de plataformas de piedra y plazas hundidas. Pero esto es solo la superficie. La verdadera magia de Chavín está bajo tierra. El templo antiguo, construido alrededor del 900 AC, es el núcleo original del sitio. Su característica más impresionante es su sistema de galerías subterráneas, un laberinto de pasadizos de piedra completamente oscuros que serpentean bajo las estructuras. Estos no eran espacios de almacenamiento. Eran cámaras rituales diseñadas para desorientar, aterrorizar y finalmente revelar lo divino. Imagínate como un peregrino hace 2.800 años. Has caminado días, quizás semanas, para llegar a este lugar sagrado. Te han dicho que aquí los dioses hablan. Los sacerdotes te conducen a la entrada de una galería. La oscuridad es absoluta. El único sonido es tu respiración y el eco de tus pasos en la piedra. Te guían más profundo. Y entonces lo escuchas, un rugido profundo, casi subsónico, que parece venir de todas direcciones a la vez. No es humano. No puede serlo. Es el rugido de un jaguar gigantesco, o quizás de los dioses mismos. ¿Cómo crearon este efecto? Los arqueólogos han descubierto el secreto, un sistema de ductos de ventilación ingeniosamente diseñado. Cuando el viento del valle soplaba a través de estos ductos de piedra, creaba resonancias específicas que amplificaban y distorsionaban el sonido. Los sacerdotes probablemente también soplaban en caracolas marinas gigantes llamadas pututus, cuyos sonidos se magnificaban a través de la acústica del templo. El resultado era aterrador, un rugido sobrenatural que convencía a los visitantes de que estaban en presencia de lo divino. Pero el clímax de esta experiencia estaba más adelante. En el corazón del laberinto, en una galería en forma de cruz, te encontrabas cara a cara con él, el lanzón. ¿Y qué es el lanzón? Es posiblemente la escultura religiosa más impresionante de la América precolombina. Pero no te contaré aún qué representa. Primero necesitas entender su impacto psicológico.
El lanzón es un monolito de granito blanco de 4.5 metros de altura, tallado con la imagen de una deidad antropomorfa. Tiene colmillos de jaguar, garras de ave rapaz, serpientes por cabello, y una expresión que solo puede describirse como sobrenaturalmente feroz. La escultura está diseñada para ser vista desde abajo, lo que exagera su tamaño y su poder. Pero aquí está el detalle genial: el lanzón atraviesa verticalmente el techo del templo. Su punta emerge en el piso superior, como si la deidad estuviera literalmente clavada entre el mundo subterráneo y el mundo de arriba. Es un axis mundi, un eje del mundo, un concepto que ya vimos con los olmecas pero que aquí alcanza una expresión arquitectónica literal. Los sacerdotes probablemente realizaban rituales en el piso superior mientras los peregrinos observaban el lanzón desde abajo. Quizás derramaban líquidos, posiblemente sangre o chicha fermentada, que fluían por los canales tallados en la piedra y goteaban sobre la cabeza de la deidad. El efecto habría sido extraordinario, el dios literalmente sangrando o llorando ante tus ojos. ¿Crees que esto suena como manipulación psicológica sofisticada? Es exactamente lo que era. Y funcionó durante 700 años. Alrededor del año 500 a.C., Chavín experimentó una expansión masiva. El templo nuevo fue construido, expandiendo significativamente el complejo ceremonial. Nuevas plazas fueron añadidas, incluyendo la plaza circular, una estructura hundida donde probablemente se realizaban ceremonias públicas para grandes multitudes. Este periodo de expansión nos dice algo importante: Chavín estaba en su apogeo. Peregrinos de toda la costa y la sierra venían en números crecientes. El centro necesitaba más espacio, más galerías, más capacidad para gestionar el flujo de visitantes. Las nuevas estructuras incluían las famosas cabezas clavas, esculturas de piedra que sobresalían de los muros exteriores del templo. Estas representaban cabezas humanas transformándose en jaguares o aves, con expresiones que van desde lo humano hasta lo completamente felino. Originalmente había decenas, quizás cientos, cubriendo las fachadas del templo. Solo una permanece in situ hoy, el resto fueron destruidas o están en museos. ¿Qué representaban estas cabezas? La teoría más aceptada es que mostraban las etapas de la transformación chamánica. Los sacerdotes de Chavín consumían plantas psicoactivas, principalmente el cactus San Pedro que crece en los Andes y contiene mescalina. Durante los trances inducidos por estas sustancias, creían transformarse en su animal espiritual, típicamente un jaguar o un águila arpía. Las cabezas clavas documentaban visualmente esta transformación. Pero, ¿cómo sabemos que usaban sustancias psicoactivas? Las evidencias son fascinantes y variadas. Déjame contarte. Primero, la iconografía de Chavín está repleta de referencias a San Pedro y otras plantas sagradas. Algunas esculturas muestran figuras portando lo que claramente son cactus. Segundo, el arte Chavín frecuentemente representa mucosidad nasal, lágrimas y saliva excesiva, exactamente los síntomas físicos del consumo de San Pedro. Tercero, análisis químicos de cerámica ceremonial han detectado residuos de sustancias psicoactivas. Los sacerdotes no eran los únicos que consumían estas plantas. Probablemente las administraban a peregrinos electos durante ceremonias de iniciación. Imagina la experiencia: estás en un templo en las alturas de los Andes, ya desorientado por la altitud. Te dan una bebida amarga de San Pedro. Después de una hora, los efectos comienzan. Las paredes del templo parecen moverse. Los sonidos se distorsionan. Y entonces los sacerdotes te llevan a las galerías subterráneas donde el templo ruge y el lanzón te observa con ojos que ahora parecen vivos, pulsantes, infinitamente antiguos. ¿Habrías dudado de que estabas en presencia de los dioses? Por supuesto que no. El estilo artístico de Chavín es inmediatamente reconocible y extraordinariamente sofisticado. Se caracteriza por diseños curvilíneos complejos, simetría bilateral, y lo que los arqueólogos llaman contorno raívelli, imágenes que pueden interpretarse de múltiples maneras dependiendo de cómo las mires. Los motivos principales son el jaguar,
la serpiente, el águila arpía y el caimán. Pero estos animales rara vez se representan naturalistamente. En cambio, sus características se mezclan, se hibridizan, creando seres sobrenaturales que son parte humano, parte felino, parte reptil, parte ave. La Stella Raimondi, uno de los objetos más icónicos de Chavín, es un ejemplo perfecto. A primera vista, parece mostrar una figura antropomorfa portando báculos ceremoniales. Pero gira la imagen 180 grados, y los báculos se convierten en un elaborado tocado con serpientes y rostros de jaguares. Es un ejemplo brillante de arte transformacional, arte diseñado para revelar verdades ocultas a aquellos que saben cómo mirarlo. Este no era arte por el arte. Era un sistema de símbolos religiosos, un lenguaje visual que comunicaba conceptos cosmológicos complejos. Y aquí está lo impresionante, este lenguaje visual se difundió por todo el Perú antiguo. Desde Cajamarca en el norte hasta Ica en el sur, desde la costa hasta la ceja de selva, cerámica, textiles y objetos de metal comenzaron a mostrar el estilo Chavín. No porque Chavín conquistara militarmente estos lugares, sino porque su religión era tan poderosa, su centro ceremonial tan impresionante, que las élites locales adoptaban voluntariamente sus símbolos. Pero ¿cómo exactamente se difundió esta influencia? ¿Había misioneros Chavín? ¿Rutas de peregrinación organizadas? La respuesta involucra algo que no esperarías: drogas, comercio y diplomacia religiosa. Chavín de Huántar era el centro de una vasta red de intercambio que conectaba ecosistemas radicalmente diferentes. Los arqueólogos han encontrado en el sitio conchas Spondylus de la costa ecuatoriana, a más de 1500 kilómetros de distancia, plumas de guacamayo de la Amazonía, obsidiana de las tierras altas del sur, y lapislázuli de Chile. Este no era simplemente comercio económico. Era intercambio ritual. Cada uno de estos materiales tenía significado religioso. El Spondylus, un molusco de aguas cálidas, estaba asociado con la fertilidad y la lluvia. Las plumas de guacamayo representaban conexión con el mundo espiritual. La obsidiana permitía crear espejos y cuchillos ceremoniales. Los sacerdotes de Chavín controlaban el acceso a estos materiales sagrados. Si eras un líder local que quería legitimidad religiosa, necesitabas objetos bendecidos en Chavín. Esto creaba dependencia. Las élites regionales enviaban regalos, peregrinos, y probablemente tributo a Chavín a cambio de objetos rituales, conocimiento ceremonial y la bendición de los sacerdotes. Algunos arqueólogos sugieren que Chavín también exportaba las plantas psicoactivas necesarias para las ceremonias chamánicas, o al menos el conocimiento de cómo usarlas correctamente. Esto habría sido enormemente poderoso. Imagina que solo los sacerdotes entrenados en Chavín saben cómo preparar y administrar San Pedro, cómo guiar a alguien a través de un viaje psicodélico, cómo interpretar las visiones. Controlarías no solo la religión, sino la experiencia misma de lo sagrado. ¿Te recuerda esto a algo? Piensa en cómo la Iglesia Católica medieval controlaba la salvación al ser los únicos que podían administrar sacramentos. Chavín operaba con una lógica similar, pero 2000 años antes y con tecnologías completamente diferentes. Hemos hablado mucho sobre el templo y los sacerdotes, pero ¿qué hay de la gente común? ¿Quién vivía en Chavín de Huántar? Las excavaciones muestran que el sitio tenía una población permanente de varias cientos de personas, quizás 1000 a 3000 en su apogeo. Esto incluía a los sacerdotes de élite, pero también artesanos especializados, agricultores que trabajaban los campos circundantes y trabajadores que mantenían el complejo ceremonial. La mayoría de la gente vivía en estructuras relativamente simples fuera del núcleo ceremonial. Cultivaban maíz, papa, quinoa, y criaban llamas y alpacas. La carne de llama era consumida principalmente durante festivales religiosos. La dieta cotidiana consistía más en granos, tubérculos y ocasionalmente pescado seco traído de la costa. Pero la vida en Chavín no era solo subsistencia. Había talleres de cerámica donde se producían las elaboradas vasijas que luego se comerciaban por todo el Perú.
Había talladores de piedra que trabajaban la obsidiana y otros materiales en cuentas, espejos y herramientas ceremoniales. Algunos residentes probablemente eran tejedores especializados, aunque los textiles chavín raramente sobreviven en el clima húmedo de las montañas. La sociedad era claramente jerárquica. En la cima estaban los sacerdotes astrónomos que administraban el oráculo. Debajo de ellos, una clase de artesanos y especialistas rituales. Y en la base, agricultores y trabajadores. Pero aquí hay algo interesante, no hay evidencia de fortificaciones militares significativas en Chavín. No hay murallas defensivas, no hay arsenales de armas. Esto refuerza la idea de que el poder de Chavín era ideológico, no militar. Controlaban mentes, no territorios. Alrededor del año 200 a.C., algo cambió dramáticamente. Chavín de Huántar entró en declive. Para el año 200 después de Cristo, el sitio estaba esencialmente abandonado. El oráculo más poderoso de los Andes había caído en silencio. ¿Qué pasó? Como con tantas civilizaciones antiguas, probablemente fue una combinación de factores. Primero, hay evidencia geológica de eventos sísmicos severos. Los Andes son una zona de intensa actividad tectónica, y terremotos masivos ocurren periódicamente. Un terremoto devastador podría haber dañado las estructuras del templo y, quizás más importante, interrumpido los sistemas hidráulicos y acústicos que creaban los efectos sonoros sobrenaturales. Imagina el impacto psicológico, el templo que rugía como un jaguar de repente queda silencioso. Los ductos de ventilación están bloqueados por escombros. El oráculo ya no habla. Para una cultura que derivaba todo su poder de la manifestación aparente de lo divino, esto sería catastrófico. Los dioses habían abandonado Chavín. Segundo, cambios climáticos pudieron jugar un papel. Estudios paleoclimáticos sugieren que alrededor de esta época, la región experimentó sequías severas. Los ríos que alimentaban la agricultura local se habrían reducido. La producción de alimentos declinaría. Menos excedente agrícola significa menos capacidad para sostener una clase sacerdotal numerosa y realizar grandes festivales. Pero hay una tercera teoría, más intrigante y controversial. Algunos arqueólogos sugieren que Chavín fue víctima de su propio éxito. ¿Cómo puede el éxito destruir una civilización? Déjame explicar. Chavín difundió su conocimiento, sus símbolos y sus prácticas rituales por todo el Perú. Entrenó sacerdotes de otras regiones en sus técnicas ceremoniales. Les enseñó cómo usar plantas psicoactivas, cómo interpretar visiones, cómo crear arte sagrado. Esencialmente, democratizó el acceso a lo divino. El problema, una vez que este conocimiento se dispersó, ¿por qué necesitarías viajar a Chavín? Podrías tener tu propio centro ceremonial local, tus propios sacerdotes, tu propio oráculo. Y esto es exactamente lo que sucedió. Nuevos centros ceremoniales comenzaron a surgir en la costa y en otros valles de la sierra. Chavín se volvió menos único, menos necesario. Para el periodo que los arqueólogos llaman el Intermedio Temprano, 200 a.C., 600 después de Cristo, vemos la emergencia de múltiples culturas regionales sofisticadas, los Moche en el norte, los Nazca en el sur, los Lima en el centro. Todas ellas muestran influencia chavín en su arte y religión, pero ya no necesitan Chavín mismo. El centro ceremonial fue abandonado. Las galerías se llenaron de escombros. Las cabezas clavas cayeron de las paredes. Y sorprendentemente, el nombre mismo de Chavín fue olvidado. Para la época de los incas, 1500 años después, el sitio era conocido simplemente como ruinas antiguas, su origen y propósito perdidos en la niebla del tiempo. Aunque el sitio fue abandonado, la influencia de Chavín perduró durante milenios. Casi todo lo que consideramos característico de las civilizaciones andinas posteriores tiene raíces en Chavín. El concepto del axis mundi, el pilar que conecta el mundo de arriba, el mundo del medio y el inframundo, aparece primero en Chavín con el lanzón.
Los incas, más de 1000 años después, tendrían su propio Axis Mundi en el Coricancha de Cusco. El uso de plantas psicoactivas en contextos ceremoniales, formalizado por Chavín, continuaría en todas las culturas andinas posteriores. Los moche, los nazca, los bari, todos incorporaron sustancias alteradoras de conciencia en sus prácticas religiosas. La iconografía del jaguar, tan central en Chavín, persistiría. El jaguar representaba poder chamánico, capacidad de moverse entre mundos, fuerza sobrenatural. Este simbolismo continuó hasta la conquista española y, en algunas comunidades indígenas, persiste hasta hoy. El modelo de un centro ceremonial que funciona como punto de peregrinación, donde élites regionales vienen a recibir legitimidad religiosa, fue establecido por Chavín. Los incas lo llevarían a su máxima expresión con el Coricancha y Machu Picchu, pero Chavín había inventado el concepto. Incluso técnicas específicas persistieron. El uso de ductos de ventilación para crear efectos acústicos reaparecería en estructuras incas. La tradición de galerías subterráneas en templos continuaría. Los principios arquitectónicos de Chavín resonarían durante siglos. Durante casi 2000 años, Chavín de Huántar yació olvidado, conocido solo por pobladores locales como ruinas inexplicables. Los conquistadores españoles pasaron cerca pero no documentaron el sitio. Los cronistas coloniales no lo mencionan. No fue hasta 1919 que Chavín capturó la atención del mundo académico, cuando el arqueólogo peruano Julio C. Tello comenzó excavaciones sistemáticas. Tello quedó asombrado por lo que encontró. Las galerías subterráneas, el lanzón, la sofisticación artística, todo sugería una civilización mucho más antigua y avanzada de lo que nadie había imaginado. Tello propuso que Chavín era la cultura matriz de la civilización andina, el equivalente de los olmecas en Mesoamérica. Esta interpretación generó décadas de debate. Algunos arqueólogos argumentaban que Chavín era simplemente una cultura regional que había sido sobreenfatizada. Otros insistían en su importancia fundamental. Hoy, el consenso científico respalda la visión de Tello, aunque con matices. Chavín no inventó la civilización en los Andes, culturas complejas ya existían. Pero Chavín fue el primer horizonte cultural verdadero, el primer momento en que una iconografía, una cosmovisión y un sistema ritual unificaron regiones dispares bajo una identidad compartida. Las excavaciones continúan revelando nuevos secretos. En 2018, arqueólogos descubrieron cámaras selladas bajo el templo nuevo que nadie había visto en 2200 años. ¿Qué contenían? Ofrendas de espóndilus, cerámica ceremonial y figurillas antropomorfas. Los sacerdotes de Chavín habían enterrado estos tesoros como ofrendas finales, quizás sabiendo que el fin se acercaba. Chavín de Huántar nos enseña algo profundo sobre el poder de las ideas. Esta no fue una civilización que dominó a través de la fuerza militar. No construyeron imperios territoriales. No tenían ejércitos conquistadores. En cambio, conquistaron algo más fundamental, conquistaron la imaginación. A través de arquitectura ingeniosa, psicología sofisticada y experiencias rituales cuidadosamente orquestadas, convencieron a miles de personas a lo largo de siglos de que habían creado un portal entre lo humano y lo divino. Y funcionó. Durante 700 años, Chavín fue el centro espiritual de los Andes. Su influencia se extendió por miles de kilómetros. Sus símbolos fueron adoptados voluntariamente por culturas que nunca fueron conquistadas militarmente. Las tecnologías que emplearon, acústica arquitectónica, diseño de experiencias, uso ritual de psicodélicos, eran sofisticadas de maneras que apenas estamos comenzando a apreciar. Los sacerdotes de Chavín eran ingenieros del alma humana. Hoy, cuando visitas Chavín de Huántar, las galerías están silenciosas. El lanzón permanece en su cámara subterránea, pero ya no ruge el templo. Los dioses, si alguna vez estuvieron allí, se han ido. Pero su legado perdura. Cada vez que estudiamos cómo las religiones movilizan a las masas, cada vez que examinamos cómo la arquitectura afecta la psicología,
Cada vez que consideramos el papel de sustancias alteradoras de conciencia en experiencias espirituales, estamos explorando territorio que los sacerdotes de Chavín dominaron hace 3000 años. Los constructores de Chavín nos recuerdan que la tecnología no es solo metalurgia y electrónica. La tecnología es cualquier aplicación sistemática del conocimiento para lograr objetivos. Y los Chavín poseían tecnologías de transformación de conciencia que las sociedades modernas apenas comienzan a comprender. Esta fue la historia de Chavín de Huántar, el oráculo de los Andes, la cultura que unificó montañas, costa y selva bajo el rugido de un templo viviente. Si te ha fascinado este viaje a la psicología ritual del mundo antiguo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal, y déjame saber en los comentarios. ¿Crees que los efectos acústicos de Chavín fueron intencionales o accidentales? ¿Habría funcionado el oráculo sin las plantas psicoactivas? ¿Qué opinas del uso de la religión como tecnología de control social? Y dime, ¿qué civilización andina debería explorar a continuación? ¿Los Nazca con sus misteriosas líneas gigantes? ¿Los Moche con sus pirámides de sacrificio? ¿O Teotihuacán, la ciudad de los dioses? Nos vemos en el próximo documental, donde continuaremos desentrañando los misterios de las civilizaciones que construyeron América. Recuerda, la historia no es solo lo que pasó, es cómo lo que pasó sigue moldeándonos hoy.